Mis hermanos y mis hermanas de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, muy buenos días. Los saludo con un abrazo fraterno desde acá, desde la bella ciudad de Pereira, para decirles que qué bueno que entren, qué bueno que se suscriban, qué bueno que amplíen el mensaje a través de todas las redes sociales. Les agradezco su presencia, les agradezco que escuchen las enseñanzas, que tomen lo bueno, desechen lo malo, porque eso es así, tiene que ser así, que sus vidas sean transformadas con la renovación de sus pensamientos, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo, como Él piensa, como Él desea, como Él siente, lo que Él es. Y eso se logra estudiando la Escritura. Por eso el agradecimiento de esta mañana a todos ustedes, los que entran acá a ver el canal y a estudiar la palabra. Les recomiendo, sí, que hagan sus comentarios. Muchas bendiciones en este día y vamos a comenzar con la lectura de una palabra. Hermano José. Esa palabra del Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Desde mi ser, creo que hoy es una enseñanza, digamos que es una enseñanza que no voy a saber explicar, pero que cada uno vamos a tener que buscar. Vamos a desear buscar esa respuesta todos los días. Todos los días vamos a buscar esa respuesta. En oración, en estudio de la palabra, en la vivencia, para poder encontrar la respuesta a lo que yo y creo que nadie puede explicar. Absolutamente nadie puede explicar, pero bueno, hoy estamos acá al frente. Primero que todo, dándole gracias a Dios por la familia celestial a la que cada uno de nosotros pertenece, porque nuestra familia no es terrenal, sino celestial. Somos la familia de Jesucristo. Somos personas que hemos creído que el Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros. Hemos creído que murió, fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Hemos creído que ha quitado, ha borrado todos nuestros pecados. Hemos creído que vendrá por su iglesia nuevamente. Por eso pertenecemos a la familia celestial. Por eso pertenecemos a una familia que por fe espera, que por fe sabe, que por fe escudriña, que por fe trabaja el pensamiento de Dios cada día. Pertenecemos a una familia que, sin conocer a quien nos hizo ser lo que somos, sin verlo, quiero decir, sin verlo, sin poderlo ver físicamente, creemos en Él, le amamos, le buscamos, le deseamos con todas nuestras fuerzas, que podemos entender como dicen las canciones de Jesús Adrián Romero, podemos entender que Él está ahí, que no nos abandona, que podemos tener bajones de fe, que podemos tener situaciones difíciles, cualquiera que sea la situación, Él está ahí, que nos enseña a pasar esos caminos oscuros, como dice el Salmo 23, esos caminos de muerte que hay veces se nos atraviesan, pero Él es el que nos ayuda a pasar al otro lado, con fuerza, con identidad, con fortaleza, con la seguridad de que quien nos sostiene no nos abandona jamás, jamás nos va a abandonar. Entonces, gracias a Dios por la familia a la que pertenecemos, una familia celestial, guardada y cuidada por su amor y sus misericordias, que son nuevas cada día. Gracias a Dios por eso. Tenemos una tarea de vida, se llama, es una tarea de vida, de identidad, de paz, una tarea de esperanza, de libertad, de amor, una tarea de unidad. ¿Cuál será esa tarea? Vamos a descubrirla en la medida que vayamos viendo la enseñanza. José Gabriel leyó el Salmo 100 y quiero hacer un poquito de énfasis en el versículo 3.
en el versículo 3 del Salmo 100, que dice así: reconozcamos que Jehová es Dios. Parece una redundancia, pero ahí dice: reconozcamos que Jehová es Dios. Y dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto lo dice el Espíritu Santo y se lo dice al buen lector de la Escritura, al que ama la Escritura, al que se mete en la Escritura. Y se lo dice para que empecemos la tarea de buscar identidad, paz, esperanza, libertad, amor, unidad. Ese versículo es realmente poderoso, muy poderoso para escudriñarlo, para trabajarlo y para poder saber realmente con gozo, con alegría, el propósito que estamos llevando a cabo sobre la faz de la tierra. Poderlo entender, poderlo saber, poderlo vivir de una manera deliciosa, sabrosa. Entonces somos un pueblo, somos ovejas de su prado y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Bien. Voy a señalar dedocráticamente a dos hermanos, pueden ser hermanas o hermanos, para hacer una descripción personal de cada uno de lo que les voy a decir. Antes vamos a decir a Andrés Felipe Ortiz, uno, y una mujer puede ser Nelcy Gutiérrez. Otra mujer, Milena. Milena me levantó la mano, entonces es Milenita. ¿Cuál es la tarea hoy? O sea, ¿cuál es el trabajo que van a hacer ellos ahorita? Es describir cómo se vestiría, qué vestido se pondría, para que ese vestido que usted se pone hable de su papá, el que la engendró, el que su papá, el de Milena se llama Giovanni, el de Nelcy se llama Ignacio, el de Andrés se llama Winman Ortiz. ¿Cómo se vestiría para describir a su papá? ¿Cómo se vestiría? ¿Quién quiere empezar? O que se quiere tomar sus 2 minuticos tranquilos. Mientras la piensan, a todos tres, quiero decirle que padre se le considera como una figura de autoridad y seguridad. Emocionalmente, para sus hijos es muy importante un padre. Los hijos observan a los padres y aprenden de ellos, cómo hablar, cómo hacer las cosas, hasta cómo caminar. Y expresan lo que ven de sus padres. El padre, a través de la convivencia con sus hijos, genera un proceso de desarrollo en ellos. Aprenden a hablar. Estoy hablando de papá, puede ser mamá, papá. Es una figura. Aprender a hablar, aprender a ser sociables, aprender a empezar primero a caminar, después a hablar, a socializar, aprender el respeto, aprender todas las cosas a las cuales el niño o la niña se va a enfrentar en la vida. Le enseña a controlar sus impulsos, a esperar, a acceder, le enseña conocimiento, le enseña todas las cosas que van a ser útiles para él. Por lo tanto, la comunicación es fluida entre este papá que estoy describiendo y sus hijos, este padre, muy fluida para que todo esto acontezca. Se promueven unos vínculos que se vuelven irrompibles los vínculos. Puede que el padre, como el mío, haya muerto, pero son cosas que uno aprendió de él y que jamás se van a olvidar. Si ustedes me preguntan de qué me vestiría yo me vestiría como un obrero, con casco, con el overol y las botas y todo eso, porque me enseñó a trabajar desde que tenía 8 o 9 años. Aprendí a trabajar y eso fue lo que me enseñó y así lo veo yo. Un hombre que quiso que nosotros fuéramos responsables, entonces me vestiría con un overol para manifestar que mi papá me enseñó a trabajar, aparte de otras cosas, pero sería como la más interesante. Andrés Felipe. Bueno, en el caso, realmente es una pregunta compleja para mí, porque no, creo que no tengo muy claro, qué me enseñó mi padre biológico, realmente. Entonces, no, creo que no puedo compartir mucho con él, pero creo que sí, también me vestiría, no sé, como un trabajador, tal vez también,
creo que mi padre siempre fue rebuscador, sí. Me vestiría de trabajador y de pronto ya hablándolo un poco más físicamente, eh, creo que utilizaría mucha ropa de marca. Físicamente utilizaría mucha ropita de marca, unos buenos tenis Nike, un pantalón Diesel, puede ser, no sé, lujitos, tal vez buscaría lujitos para vestirme físicamente. Eso creo que es lo que tengo por decir. Gracias, don Andrés Felipe, y sobre todo por su modestia. Nelcy Gutiérrez. Am, pues la verdad, pues tengo pocos recuerdos. Entonces, no sé, porque para mí él estuvo ausente todo el tiempo de mi vida. Entonces, no, lo poco que recuerdo, eh, no sé, no sé cómo describirlo, la verdad, a él en mi vida. Está bien, Nelcy. Es un ejercicio y precisamente de eso se trata el ejercicio. Me gusta lo que está diciendo, me gusta lo que dijo Andrés Felipe, porque realmente lo que vamos a ver hoy se trata de eso, Nelcy. Así de que la respuesta que hasta este momento ha dado es la perfecta. Tranquila, no, aquí no, esto no se trata sino de una pequeña descripción. Nadie la conoce, nadie la está viendo, entonces, bien, está bien, Nelcy. Voy a cambiar a Egna Milena por razones evidentes. El papá está al frente, entonces no quiero entrar en eso. Entonces, más bien Angie Paola. Angie Paola. Yo creo que yo me vestiría como lista para enfrentar como tal la vida. Veo a mi papá así como más bien resiliente. Tendría debajo del brazo un cuaderno y un esfero como para tomar nota, ir aprendiendo, incluso estudiar. Eh, Me vestiría con honestidad. Eh, Me vestiría, sí, lista para trabajar, para estudiar, eh, también para hacer familia. Eso también estaría lista para hacer mi rol en la familia, según lo que me ha enseñado mi padre terrenal. Gracias, Angie, gracias. Marlene. Yo lo recuerdo como una persona honesta, paciente. Pero es muy fuerte. Sí, honestidad. Y el protector. Ese es mi recuerdo. Gracias, Marlene. Bien, hermana Egna levantó la mano. Sí, señor. Yo me vestiría de corazón. En mi familia siempre me enseñaron a dar mucho amor. A pesar de cualquier situación, siempre el amor. Y me vestiría, bueno, en esta, bueno, no sé, de siervo, de mayordomo, de empleada de servicio, porque me enseñaron a ser muy servicial, a dar mi servicio por encima de cualquier cosa. Entonces, no hablo de mi papá porque no lo conocí, pero hablo de mi familia, ¿no? Y pues cada vez que llegaba una persona a casa, siempre trataban de darle lo mejor. Entonces, de eso me vestiría. Gracias, hermana Egna, gracias. Muy bonita la descripción de todos, porque se cumplió la idea que se tenía y es, aquí no es idílica la cosa, aquí tiene que ser, es real. ¿Usted cómo se vestiría para mostrar a su papá? ¿Cómo se vestiría? Pues hay alguien que se usa una bolsita transparente, no hay nada, no tengo recuerdo de mi papá. Otro se vestiría de corazón porque lo ama, porque se sintió amada, porque se sintió protegida, porque se sintió cuidada, etcétera, todos los detalles, ¿cierto? Y así, de acuerdo a lo que, como cada uno percibió a su papá. Pero yo digo que hay un par de respuestas que me llaman muchísimo la atención y es, muchos de nosotros no conocimos a nuestro papá, o porque se fue de la casa,
o porque fue una persona que nunca tuvo comunicación con ninguno de sus hijos, o porque se dedicó al trabajo, si era en el campo y no sabía qué era relacionarse con los hijos, solo sabían tener hijos y ya, y trabajar muy duro para que en la casa no faltara el platico de sopa. Así no hubiera ropa ni nada, pero la sopa que no faltara y se desgastaba la vida trabajando por sus hijos. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos estar viviendo una situación diferente en cuanto al conocimiento de nuestro Padre Celestial? ¿Para cuántos de nosotros nuestro Padre se parece al papá terrenal? El que no conocimos porque parece que estuviera alejado de nosotros, el que no tiene comunicación con nosotros porque no lo escuchamos, el que no se ocupa de mí porque hay veces tengo necesidad, el que no me enseñó a perdonar porque no he podido hacerlo, el que no me enseñó a proteger porque no me enseñó a hacerlo. ¿Cuántas personas como creyentes, como cuerpo, todavía no sabemos quién es nuestro papá? Nuestro papá, el personal, ese papá que nos dio la vida, esta nueva vida de la cual todos participamos. Sí, nos la dio y ya, nos la dio y creo que eso es como suficiente para muchas personas y con eso nos sentimos bien, pero desconocemos realmente quién es nuestro Padre. Entonces, pater, en el Nuevo Testamento, o sea, en el griego, significa nutridor, te alimenta, protege, sustenta, originador de una familia por el mismo espíritu que él, originador de una familia que tienen el mismo espíritu que él, o sea, los mismos pensamientos, la misma forma. Felipe decía, mi papá le gusta la ropa fina y pues a mí me gustaría ser como mi papá. Entonces, eso es, quiere tener el mismo espíritu de su papá, o sea, la misma manera de pensar en ese momento. A mi papá le gustaba el trabajo, bueno, yo también voy a ser trabajador. A mi papá le gustaba ser honesto, yo quiero ser honesto. Ese es el mismo espíritu. Protector, nutridor, sustentador, originador de la familia, aquel que se comunica, también significa padre, comunicación, relación, intimidad, todo eso significa padre. Y Dios se relaciona con aquellos que han recibido el nuevo nacimiento. Él se relaciona con aquellos que hemos recibido el nuevo nacimiento. Dios como Padre, porque Dios como Dios se relaciona con toda la humanidad, de una y otra manera, pero como Padre, con usted y conmigo, solo con los que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes. Eso está en Efesios 2 y en Efesios 4, si lo quieren buscar, y en 2 Corintios 6, ahí está. Entonces, cuando ese Padre se relaciona con nosotros, los creyentes, por ser creyentes, porque no nos hicimos a nosotros mismos, sino Él fue el que nos hizo creyentes. Él fue el que nos hizo nacer. Él fue el que nos engendró por la palabra. Él fue. Entonces vamos a ser imitadores de nuestro Padre. Imitadores. Cómo se viste, cómo piensa, cómo actúa, cómo son la expresión de los sentimientos de nuestro Padre. Todo eso es lo que necesitamos nosotros como tarea aprender, buscar, escudriñar, para que nuestra identidad no esté embolatada, nuestra paz no esté embolatada, nuestra esperanza del pronto de regreso del Señor tampoco. Que podamos vivir en libertad y no en la esclavitud, en amor y no odiándonos, en unidad y no separados. Por eso necesitamos entender y conocer al Padre. Sería bastante, voy a decir una palabra fuerte, absurdo, comparar a nuestros padres terrenales para hacer un símil o una metáfora con nuestro Padre Celestial. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Un Padre es absolutamente santo, el de nosotros, el de la iglesia, el de creyentes, santo, sin envidias, sin codicias, sin tener nada escondido en su corazón en contra de nosotros, sino diáfano, puro, fiel, verdadero, santo. Entonces, todas estas cosas que es necesario hacer como tarea de nuestra vida de creyentes por siempre, nos va a llevar a ser lo que necesitamos ser. Hijos que saben quién es su papá. Hijos que saben quién es su papá. Porque indudablemente los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, somos hijos. Pero necesitamos conocer a nuestro papá. Y vamos a mirar a través de las escrituras que vamos a ver que va a ser rápido, que el Señor Jesucristo sí dijo,
oye, mi padre y yo uno somos. Mi padre y yo somos uno. Eso es una cosa realmente grande y maravillosa. Y como él sabía que su padre y él eran uno, pues podía hacer lo que el padre quería que él hiciera. Lo miraba, él camina así. Lo escuchaba, él habla así. Él hace esto, mira, sana, salva, da vida, cura, resucita muertos. Yo voy a hacer eso, ¿cierto? Entonces es una tarea extraordinaria que el Espíritu Santo nos invita en este tiempo a hacer a nosotros como iglesia. Hay una cosa que es preocupante y es que el cuerpo de Cristo está muy diseminado, muy abierto, muy separado. La unidad es poca, muy poca. Y si eso sucede en el cuerpo de Cristo, ¿qué se espera en las familias nuestras? Cada cual por su lado y defiéndase como pueda. Y en nuestra casa, cada uno por su lado y mire a ver cómo se defiende. Y en nuestra propia casa. En nuestra casa, en la casa del Señor, en esta casa, Giovanni mire a ver qué hace. Porque como no conoce a su papá, parece un huérfano por ahí, mirando a ver cómo se mata el lomo, buscando a ver dónde consigue plata, en dónde consigue esto, cómo le arregla la vida a fulano, a sultano de Aperencejo y su vida desbaratada porque no sabe quién es su papá. Entonces lo que vamos a entrar en esta mañana es algo bonito, esto es apenas un preámbulo para poder captar su atención a lo que vamos a ver. Por eso, ¿cómo se vestiría usted para manifestar quién es su papá? Tenemos la dicha, digamos, la bendición de que muchos de nosotros como papás somos bendecidos por lo que nuestros hijos piensan de nosotros, por lo que ellos pudieron ver de nosotros y que lo único que ha sido es una bendición para sus vidas y eso para mí como papá es extraordinario. Entonces nuestro papá también debería sentirse realmente orgulloso de ver hijos que hablan de él con fluidez, no verbalizar, sino su vida diaria, su hogar, su casa, su familia. Eso es lo más grande que puede haber, lo más grande. No creo que exista otra cosa más maravillosa que nuestro Padre orgulloso, feliz, deliciosamente feliz de ver que nosotros manifestamos quién es Él en nuestras casas y en nuestro entorno inmediato. Dios en principio se manifestó como un creador, creó los cielos y la tierra, Génesis 1, pero también se manifiesta como creador en el capítulo 2 de Génesis, creando al hombre y a la mujer. Y empieza el desarrollo de Dios a través de la historia, mostrándole al ser humano de quién dependía. Unos, como el salmista, pudieron entender que era padre, porque dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un pastor también nutre, protege, sustenta. Entonces eso es lo que es ser un padre. Y varias personas del antiguo pacto pudieron encontrar en Dios su padre. Y Dios lo dijo, yo soy el padre de ustedes. Yo los engendré, ustedes me pertenecen, antiguo pacto. Pero esa paternidad se hace visible, se hace clara en el nuevo pacto. Ya en las cartas paulinas, en Hebreos, en muchas partes del nuevo pacto, los evangelios, los sinópticos, el libro de Juan también, muestran la paternidad de Dios mediante la fe, que se revela en el Nuevo Testamento. Porque ya es una revelación por el Espíritu Santo a cada uno que ha creído la paternidad de Dios. Es una revelación. Nuestro Padre se esperó para manifestar que era Padre hasta tanto el Señor Jesús estuvo en la tierra. Se encarnó en María, ese verbo se hizo carne y ahí empezamos los seres humanos en el estudio de la palabra a entender lo que significa un Padre. Por todo lo que su Hijo dice, por el crecimiento de su Hijo, por el desarrollo de su Hijo y después de lo que su Hijo expresaba a todos sus discípulos y lo que hoy podemos entender de lo que significa un papá. Quisiera antes de eso decirles algo. La relación de padre, como ya lo he dicho anterior, no es universal. Como dice alguien que lea Juan 8:42, no es universal, quiere decir no es para todos, sino para aquel que cree. Para aquel que cree. ¿Quién lee Juan 8:42, por favor? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Gracias. Está hablando de su Padre. ¿Saben qué idioma les está hablando a todos los que lo están escuchando? En un idioma absolutamente desconocido. ¿Cómo así que este es
hijo de Dios, ¿cómo así? Está diciendo que él es su papá y que yo no sé qué. Si nosotros no tenemos sino un solo padre y es Abraham, ¿cómo va a decir que él es hijo de Dios? Pues eso le costó la vida también, por decir que su padre era Dios. Entonces, en su vida real, no en el idilio de lo que piensa que es, sino en la vida real para usted, ¿cómo definiría a Dios como padre? Y todo lo que podamos decir de nuestro padre no abarca absolutamente nada de lo que realmente él es, por los tropiezos. Y en el tropiezo se nos olvidan muchas cosas, por las situaciones difíciles, o porque sencillamente soy conforme con lo que creo tener y ya, y no me ocupo de saber para qué quiero saber quién es mi papá. Vivamos la vida, ¿cierto? Entonces, no hay un concepto, no hay una frase, no hay nada que pueda definir quién es nuestro papá. La definición de papá máxima que pudiéramos hablar nosotros se llama Jesucristo. Esa es la definición de padre. El Señor Jesús definió bien quién era su papá, absolutamente bien, con su vida práctica. Hay una frasecita para definir cómo Jesús definió a su padre, y no se halló en él pecado. Lo definió perfectamente, absolutamente perfecto lo que él hizo, la definición de su vida, siendo como nosotros, un hombre que fue tentado en todo, que sufrió, que padeció y que aprendió y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una tarea de vida, de identidad, de paz, de esperanza, de libertad, de amor, de unidad, y es entender y conocer quién es nuestro Padre. Y esa es una tarea. ¿Por cuánto tiempo? Hoy, mañana, hoy, todos los días, de todo el tiempo. Bien. Lo que les estaba diciendo lo pueden encontrar en todos los textos donde Jesús dice, habla de su Padre. Todos los textos que Jesús habla de su Padre. Porque para poderse dar a entender como Padre, primero que todo, el que recibió la revelación de quién es Padre fue el Señor Jesús. Él fue el que recibió la revelación de quién era papá, de quién era su papá. Y la escudriñó, la trabajó y la vivió a plenitud. Con él se empezó. Recibió esa buena noticia, vivió esa relación de paternidad con su padre. Mire, yo les digo que una cosa es exquisito leer los textos donde esa paternidad usted la puede descubrir en la escritura, en el diálogo del padre con su hijo, de su hijo con su padre, en todos los eventos del Señor Jesús de su vida, cómo esa paternidad era evidente, cómo manifestaba que no estaba solo, que había una comunicación absoluta, muy recíproca, que había un cuidado, que había una guía, que había el bienestar que produce conocer a mi Padre, que es sabiduría, entendimiento, que es saber para dónde voy, de dónde vengo y para dónde voy, como le pasaba al Señor Jesús. Y definir la paternidad no es decir Jesús o el Señor Jesucristo. Definir la paternidad definitivamente es entenderlos y conocerlos y saber cómo se vive lo que ellos son, padre e hijo. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo podemos abrazar nosotros la paternidad y poderla vivir? Y poder ponernos el vestido que debemos ponernos con ese papá que no falla, que no miente, que está ahí, que es, mejor dicho, a pesar de, él está ahí. Y podernos vestir no porque leí y entonces me voy a ver, no, porque vivo, porque lo entiendo. En medio de lo entiendo. Sé quién es. Dios siempre tuvo un hijo por la eternidad y era el verbo, ese verbo que se hizo carne. Jesús no siempre estuvo presente porque no había nacido de mujer, pero el verbo sí estaba en él. Y ese verbo fue el que se hizo carne y ese fue el que fue engendrado por Dios, el que nació de María. Ese verbo es la palabra eterna del Padre. Es el que los discípulos pudieron palpar, tocar, ver, conversar con él, caminar con él, verlo resucitar. El Padre se revela al Hijo. El Hijo se lo revela a los que él, dice la Escritura, se los quiere revelar, que somos a los que hemos creído en él. Y como nos revela quién es el Padre, entonces somos introducidos en el reino, en esa familia celestial. Somos introducidos en la familia celestial. Vamos a ver unos cuantos versículos sobre lo que significa o lo que la Biblia nos enseña sobre paternidad, sobre nuestro Padre. Dios es un Dios todopoderoso, creador que lo llena todo, absolutamente todo. Es un Dios que no se puede definir, es un Dios
que con palabras nosotros no vamos a lograr alcanzar jamás decir quién es Él. Pero ese todopoderoso que lo llena todo, que lo creó todo, que nos engendró a nosotros como creyentes, pero que nos creó también, habita en usted y en mí. Habita en cada uno de nosotros. Y eso es extraordinario. ¿Cómo es que ese Dios habita en nosotros? Habita como Padre, como papá suyo y mío. ¿Cómo podemos abrazar ese papá? ¿Cómo podemos ir de la mano de ese papá? Como lo hizo nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos abrazar eso? Porque yo tengo la esperanza de que en algún momento nosotros podamos, voy a usar esta frase, conectar nuestra vida con la paternidad de Dios. Yo tengo la esperanza de que nuestra vida sea transformada realmente de tal manera que nosotros podamos vivir con el gozo puesto delante de nosotros sobre la faz de la tierra. El gozo de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que somos hijos de nuestro papá. O sea, viviendo eso, no ni siquiera nos explicar, así de que eso nos corresponde. Es nuestra tarea saber quién es nuestro Padre, para que podamos expresar con entendimiento, Él me engendró, yo soy su hijo, yo soy su hija, para que lo podamos expresar con entendimiento, no con palabras. Vamos a leer Juan 1, 12 al 14. Hermana Egna, Juan 1, 12 al 14, por favor, o hermano Camilo, que están ahí, en Reina Valera. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para un momentico, hermana Egna. Entonces dice, a todos los que recibieron a Cristo como Señor, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está la potestad? Sí. ¿De ser hechos hijos de Dios? Sí, porque creímos en eso. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso? Entonces tenemos una tarea. Tenemos una tarea. Siga, hermano. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Entonces dice que a los que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, de tener un papá, ese papá o esos hijos no fueron engendrados por una persona humana, por el deseo humano, sino por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios. Fuimos engendrados por Él. Engendrados por Él. ¿Qué significa engendrar? Tarea. ¿Qué significa engendrar? ¿Qué significa que yo haya sido engendrado por el invisible, por el que no veo, pero a quien le pertenezco, de quien soy, en donde vivo, en quien me muevo? El creyente, para hacerse más cercano, voy a decirlo de esa manera, necesita ser agradecido primeramente. Acción de gracias todos los días, en alabanza, en oración, en adoración a Dios, en una entrega a Dios, en, como decía alguien, no sé si hoy o ayer, en ese abandonar mi manera de pensar, de creer que yo soy el que puedo, el que tengo, el que sé, etcétera, y como dice la canción, darle nuestra vida a Dios, que Él la maneje. Cuando eso empieza a suceder, entonces las acciones de gracias a Dios van a ser fluidas, porque vamos a poder ver a Dios, lo que Él es en cada acto de la vida, al despertar, mientras dormimos, mientras nos alimentamos, mientras trabajamos, en todo tiempo, poder saber por qué está sucediendo cada evento, por qué está pasando, por qué respiro. Sencillo, ¿por qué respiro? ¿Quién da la vida? Necesitamos aprender a vivir delante del Padre, todo el tiempo, a vivir delante del Padre. ¿Sabe cuántos problemas nos evita vivir, ser conscientes de que estamos frente a nuestro Padre Celestial? Tener esa seguridad plena de que estamos frente al Padre todo el tiempo. Uy, eso nos evitaría realmente grandes decepciones, grandes desatinos. No fracasaríamos realmente. Tendríamos problemas, pero fracasos no. Situaciones difíciles sí, pero fracasos no. En ocasiones queremos hacer roles o cumplir roles o papeles que no nos corresponden. Entonces, si vamos a dar un peso en la casa, mira, me tocó trabajar toda la semana trabajando, mire, y todo para la casa. O sea, pobre hombre, es el Dios de la familia. No hay un Dios todopoderoso, y Padre, además proveedor, que da, sino es Él. Entonces eso lo va a amargar, y estoy hablando de creyentes, lo va a hacer sufrir,
va a sentir que, mejor dicho, se desangra cuando da algo para alguna situación de la casa o de alguien, porque como es la misma persona la que lo hace, no nuestro Padre Celestial. Entonces nos evitaría ese tipo de problemas, nos evitaría eso y al contrario estaríamos agradecidos y nuestra mano no va a temblar para dar, no va a temblar para proveer para la casa, no va a temblar para absolutamente nada, porque al fin de cuentas es mío lo que tengo, pues nada, bien. Y tan bonito es que no solamente nuestro Padre fue Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que sigue una generación como la que somos los creyentes. Siguió engendrando, siguió engendrando, siguió engendrando, porque a nosotros nos engendró ser humanos y nuestro Padre Celestial. Y Él sigue la generación, no se quedó siendo Padre del unigénito. Ahora somos muchos hermanos del Señor Jesucristo, hijos del mismo Padre. Es nuestra tarea saber quién es nuestro Padre. Es nuestra tarea entender que Él me engendró y que yo soy su hijo. Entenderlo, necesitamos entenderlo. Isaías 66:9 dice lo siguiente: yo que hago dar a luz, yo que hago la luz no, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados porque un hijo, una hija, el tío, el abuelo, lo que sea, no escuchan, no nada? Pero se nos olvida que nosotros no somos los que engendramos. Se nos olvida que el que hace todo es nuestro Padre Celestial. Él lo hace. Él es el proveedor de la vida, que ya la dio. Él sabe cómo usar a sus hijos que hemos creído para que llegue la vida a otras personas. Ahora, como hijo, si voy a convencer a alguien de que crea en el Señor para que sea hijo de Dios, y eso lo pasa en el mismo día o en 8 días, pues no, es un fracaso total lo que está pasando. Puede durar 50 años, como le pasó a un hermano. Su padre hasta los 90 y pico de años creyó en el Señor Jesucristo. Hasta los 90 y pico. Vivió como 5 o 10 añitos en el Señor y se murió y se fue para el cielo. Pero eso es para morirse uno de angustia. Luego, ¿hasta cuándo? Luego 20 años, 30 años, 40 años predicándole a alguien y no quiso escuchar. Entonces, esos son los problemas que nos evita saber quién es nuestro Padre. El ser impacientes, el ser afanados para eso, sino más bien como el buen guaquero, dice que trabaja una mina buscando un tesoro, con paciencia, da y da y da y da y da. Al fin de cuentas no es ni mi espada la que estoy usando, sino es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es mi esfuerzo, no tengo que hacer absolutamente nada, sino seguir trabajando como un buen obrero para mi Padre, que Él es el que hace nacer de nuevo. Porque como dice la Escritura, si yo hago dar a luz, no haré nacer, pues Él va a hacer nacer, Él, no yo. Él es el que hace nacer de nuevo. Hizo nacer una nación que se llama Israel. Hizo nacer una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, a través de Cristo. Él ha hecho cosas extraordinarias y a veces se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho. Mira esta aseveración tan espectacular después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que la estudiemos como tarea también, pues es la tarea. Todo esto que vamos a ver es una tarea. Juan capítulo 20. Yo quisiera tener el poder para convencer a las personas, o que haya algún poder que me haga convencer a mí de esta delicia de tener la seguridad del papá que yo tengo. Pero definitivamente nos toca usar el regalo más grande que Dios nos dio, que es la libertad, la decisión de buscar, de amar, de desear su palabra con todas nuestras fuerzas, de desearlo a Él, de querer conocerlo. Eso es de cada uno, propio de cada uno, que lo tenemos que hacer. Y es en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos dar el pasito. Juan 20, versículo 17, Milenita. Jesús Está hablando después de la resurrección, se encontró con las mujeres y esto, y lo van a coger y tal, y ahí ¿qué les dice? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Según los estudiosos, gracias Mile, Él no decía nuestro Padre ni nuestro Dios. Él siempre dijo mi Padre, mi Dios o su Padre, pero no involucraba a nadie antes de la resurrección. Ahora dice varias cosas muy grandes en esta porción de la Escritura,
y dice, subo a mi Padre, punto y coma. Pero oye, quiero que vaya ¿a dónde? A donde mis hermanos, dice el Señor Jesús, y dígales, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Diferente Padre? Bueno, subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Voy a subir. Por eso no me pueden tocar. Todavía no pueden. Esperen que suba hasta allá. Lo afirma el Señor Jesucristo. Nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Qué sabía el Señor Jesús? Jesús, ¿por qué tenía tanta certeza de quién era su Padre? ¿Por qué dijo, como vamos a leer, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre? Lo ha visto. ¿Qué lo convenció a él? Juan 14, versículo 23, hermana Jenny, por favor. Juan 14, versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Otra gran porción de la Escritura para adentrarnos dentro de ella y poder descubrir allí, oye, ¿qué es lo que Jesús entendía que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál era la palabra de Jesús sino la de su Padre? Siempre la de su Padre. Y entonces, mi Padre le amará. ¿Cómo sabe Jesús que Él nos va a amar por eso? Jesús se sabía amado por su Padre. Jesús se sabía amado por su Padre. Y entonces se aúna al trabajo y dice, y vendremos a Él, al que ama al Señor Jesús, y haremos morada con Él. Imagínense cómo pudiéramos describir que el Dios de los cielos vive en mí, está en mí, ha hecho de mí su casa, su trono, su vivienda, y que no se va, y que no me abandona, y que está ahí todo el tiempo. ¿Cuántas familias tienen a sus papás en el último rincón de la casa porque ya es un viejito fastidioso? Por allá lo tiene. Y es su papá y está ahí, pero lo tiene por allá en un rincón. Dios vino a habitar en nosotros, en el creyente, en el que ama a Cristo Jesús. ¿Está ahí? Sí. Lo sé, lo entiendo, lo comprendo. Su vida es la que dice. Su vida es la que dice. ¿Qué función está desempeñando nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros? Santiago 1, 17 y 18. Dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual ese Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Es que ni siquiera sombra de que de pronto el hombre se eche para atrás en algo. Él, ese Padre de las luces, que no cambia, de su voluntad, nadie le aconsejó ni le dijo, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Nos hizo nacer de nuevo. Él es nuestro papá. Él. ¿De dónde viene todo eso? De lo alto, del Padre de las luces. ¿En dónde está nuestro Padre hoy? ¿Qué hace nuestro Padre hoy? ¿Qué función desempeña nuestro Padre? Lo estamos leyendo. Primera de Juan 5. Voy a leer unos cuantos versículos. Los voy comentando muy rápido, porque vuelvo y les digo, yo no sé cómo convencerlos. Gracias a Dios no tengo cómo convencerlos, sino solo expresarles las Escrituras y que cada uno de nosotros nos sumerjamos en ellas y empecemos a desarrollar una relación particular, personal con nuestro Padre. Que de verdad que podamos descubrir que nosotros somos más de lo que somos ahorita o de lo que entendemos que somos. Dice primera de Juan versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice ahí? Es nacido de Dios. No es nacido del pastor ni de una oración de fe, nada de eso. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró? El Padre. El Padre engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, al Señor Jesucristo. Si se ama al Padre, se ama también al Hijo. Dice ahí, muy clarito. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo.
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Venció al mundo. Tranquilos, hermano. Yo ya vencí, dice el Señor Jesús. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y mi fe es que soy hijo de Dios. Esa es mi fe, que soy hijo de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Vuelvo y pregunto. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No se puede vencer al mundo si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, luego Jesús tiene un Padre. Y el que cree en ese que ha sido engendrado por ese Padre es hijo de Dios. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Pareciera una explicación para Kinder, pero necesitamos verla. Necesitamos verla realmente. Necesitamos refrescar nuestra vida espiritual para que podamos caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Y es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay veces el mundo parece que pasara por encima de uno y acabó con ese hermano. Ay, sí, soy un hijo de Dios y ahí, ay, tratando de vivir de alguna manera. No, usted no se imagina, etcétera, etcétera. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Quién dio la vida? Nuestro Padre. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y dice, lo tengo aquí marcado en rojo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Eso qué quiere decir? No ha sido engendrado, no ha nacido de nuevo, no tiene Padre. No tiene Padre. Qué tristeza, qué tristeza. Y qué dolor que produce el saber cuántas personas de nuestras familias andan al garete, viviendo unas vidas miserables, creyendo que están viviendo la mejor vida del mundo. Pero son miserables las vidas que viven las personas que no tienen a Dios como Padre. Si en muchas ocasiones es miserable la vida de un creyente que no entiende que tiene un papá, porque no conoce a su papá, porque pues sí lo tiene, pero no le interesa saber quién es, y viven vidas realmente que da tristeza. ¿Qué se espera del que no lo conoce, del que no ha nacido de nuevo? Es nuestra tarea saber quién es nuestro Padre, para que podamos expresar con entendimiento, con nuestra vida, Él me engendró, yo soy su hijo o su hija. Juan 10 dice así, versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7 dice así. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿La puerta para dónde? ¿La puerta para dónde? Vuelve y dice en el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. O sea, ¿la puerta dónde? Parece que hay un papá por ahí. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Un papá que nutre, que alimenta, que cuida, que guía. Vamos a encontrar pastos. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Ay, Señor, el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Da su vida. Eso es una explicación muy linda. 14. Yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor, obviamente, conoce sus ovejas y las mías, o sea, las de él lo conocen también. Saben quién es. Me conocen. Escuchan su voz, tienen una comunicación perfecta, etc. Versículo 15. Para poder resumir lo que el Señor está diciendo en este capítulo, Dios dice en el versículo 15, así como el Padre me conoce, yo soy una ovejita de mi Padre, me conoce, su Hijo. Yo también conozco al Padre. Así como Él me conoce, yo también lo conozco. Y como lo conoce, el hecho de conocer al Padre, dice, entonces voy a poner la vida por las ovejas. Voy a poner la vida por las ovejas. Porque conoce al Padre. El Padre lo conoce, Él conoce al Padre. Doy mi vida por las ovejas. Entonces yo quiero que haga un paréntesis en su corazón y diga, ¿de verdad el Padre me conoce y yo conozco al Padre? Tanto como para entregar mi vida por las ovejitas que Él me ha dado, que están ahí en su casita o fuera de su casita. ¿Conocemos al Padre? El Padre nos conoce
Claro que sí. Y si no, no seríamos sus hijos. Él nos conoce y sabe que podemos cumplir la tarea de dar la vida por las ovejas. Pero la decisión es suya, la decisión es mía. Vamos a seguir viviendo como si fuéramos huérfanos o como si no hubiera ovejitas por las que ofrendar nuestra vida. Vamos a seguir viviendo así, hermanos y hermanas. Pues tenemos que preguntarnos. Si usted no tiene hijos, ¿por qué es soltero? Pues cada uno tiene una ovejita en su casa que es el cónyuge. Tiene papás, tiene hermanos, tiene hermanas, tiene primos, tiene lo que sea. Pero hay mucha tarea por hacer, mucha tarea por hacer. Y no cansarnos, porque ¿sabe qué nos cansa? Nos cansa no conocer a nuestro papá. Y al no conocer a nuestro papá, andamos de afán, andamos impacientes, andamos de todas las maneras menos creyendo que nuestro Padre es el que hace las cosas. Nosotros somos instrumentos de Él. ¿Que tenemos que hacer una tarea paciente? Claro que sí. ¿Con altibajos por todos los lados? Claro que sí. Si no, miremos nuestra vida propia. A ver qué tan bonita es y cuántos altibajos tenemos en nuestra comunión con nuestro papá. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Qué vivimos de nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más el trabajo con las demás personas? Entonces, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Primero la metáfora de las ovejas, de Jesús que es la puerta ¿para dónde? Pues al Padre, y las ovejitas van a entrar por esa puerta, y entonces Él da la vida por esas ovejas, para que esas ovejitas vayan al Padre. Por esa puerta van a entrar todas esas ovejitas al Padre. Entonces, como Él entendió quién era su papá, dio su vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Como nosotros hemos estudiado que nosotros somos el yo soy, nosotros somos la puerta también. Yo soy la puerta. Pero ¿cómo estará esa puertica? Es la pregunta. ¿Cerradita? ¿Con 3 candados? ¿Y negra la puerta? Así dice la canción. ¿Cómo está esa puerta? Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida por las ovejas para que pasen por esa puerta. Y lo más interesante dice, y esa vida que yo pongo, la vuelvo a tomar. Vuelvo a tomarla. Yo les voy a decir algo hoy para que lo estudien. ¿Cómo toma su vida Cristo nuevamente? Yo pongo mi vida por esas ovejas, pero la pongo y la vuelvo a tomar. Yo la voy a volver a tomar. ¿Cómo la toma? Angie, Efesios 5, 25 al 27. ¿Cómo vuelve a tomar la vida el Señor Jesús? Porque yo pongo mi vida, de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Dice el Señor Jesús. ¿Cómo la vuelve a tomar? Efesios 5, 25 al 27, Angie, por favor. ¿Seguro? Porque dice maridos. Sí, tranquila. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias. Entonces, dio su vida por las ovejas, por eso lo ama el Padre. Esas ovejas entran por la puerta, ¿cierto? ¿Qué recibe esas ovejas? Vida. ¿Qué recibimos nosotros? Vida. ¿Y qué hace el Señor Jesús? ¿O qué fue lo que hizo? Lavarla, santificarla, ¿para qué? Para Él mismo, para presentársela a sí mismo, para volver a tomar la vida. Esa vida que Él dio a la iglesia es de Él, vuelve y le pertenece, la toma de nuevo. Esto, de verdad que esto a mí me pone los pelos de punta, solo pensar en esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Claro que volvió y tomó su vida, esa vida que me dio, porque le pertenezco, porque estoy en Él, porque Él está en mí. Volvió y la tomó. ¿Cuánto trabajo hay? ¿Cuánto tenemos que estudiar nosotros y creer para poder vivir esto tan bonito que el Señor nos tiene ahí en las Escrituras? Él es nuestro papá. Por eso nosotros no podemos describir a nuestro papá terrenal como debiera. Si ya nos es difícil describir a nuestro papá terrenal, ¿cómo será nuestro Padre Celestial con quien no tratamos? Muchas veces no tratamos. Y por eso nuestra vida a veces parece que no tuviera ni sentido. Triste, sin norte. Él dio su vida, pero la volvió a tomar, que es usted y yo, la iglesia. La purifica, la santifica, para presentarla sin mancha, sin arruga, sin pecado a Él otra vez.
O sea, viva la vida de Cristo en nosotros, que vuelve y toma para Él. Se la presenta a sí mismo, dice Efesios, Juan 10, versículo 25. Yo les sugiero que lean Juan 10, Hebreos 12, son libros increíbles. Jesús le respondió, les he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús realmente comprendía cuáles eran las obras del Padre y que esas obras daban testimonio de que sí era hijo de Dios. Claro que las conocía a la perfección, claro que se podían conocer. Versículo el 28, creo. Ahorita les digo. Estoy leyendo Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. Mi Padre que me las dio a esas ovejitas, si era el versículo 28, es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Estamos seguros en el Hijo y en el Padre? ¿O cuál es el susto que tenemos todavía? Nadie nos puede arrebatar de allí. Luego creo que la tarea que tenemos es aprender a vivir en las manos del Señor, en las manos de nuestro Padre Celestial. Esa es la tarea que tenemos por delante, porque ahí estamos absolutamente seguros. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni nada nos puede separar del amor del Señor, ni ángeles, ni potestades, dice la Escritura. Es nuestro papá, es nuestro hermano mayor, de lo cual no se avergüenza. No se avergüenza de que seamos sus hermanos. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Esas son palabras solamente del Señor Jesucristo. Es necesario empezar a trabajar nuestra relación con nuestro Padre. Es necesario. Se los digo. Y se los digo con todo el amor que yo no sé ni cómo expresarlo. Seguramente no lo sabré expresar muchas veces. Pero que pueda usted decir mi Padre y yo somos uno solo, o mi Padre y yo somos uno solo. El Señor Jesucristo es uno conmigo, como lo dice Él de nosotros, porque hemos aprendido a vivir al Padre, hemos aprendido a vivir al Señor Jesucristo, por relación, por comunión, y Él es el único que nos puede dar, como está escrito ahí, identidad, libertad, esperanza. Él es el único. Por eso esa tarea de entender y conocer quién es nuestro Padre, quién es el Hijo, es algo extraordinario para la vida nuestra. Yo les aseguro, mira, les aseguro que cada uno de nosotros quiere ver milagros, metámonos con el Padre y con el Hijo, pero metámonos con Él. No de un devocional de 2 minutos por cumplir requisitos, no de un estudiacito de la palabra a toda carrera porque pues voy para el trabajo, lo que sea, en cualquier circunstancia, no sé, sino de verdad de un estudio profundo, de amor, consciente, muy conscientes de que lo que queremos es ese trabajo que Él está haciendo con nosotros, de santificarnos todos los días, de lavarnos con su palabra, para presentarnos a Él, santos, sin mancha y sin arruga. Si eso no nos conmina, no nos invita, no nos atrae a nosotros para estudiar las Escrituras, yo no sé qué nos va a atraer. Por eso les digo, yo no sé ni cómo llevar esta enseñanza, y de hecho no lo sé, porque yo no sé convencer, yo no sé cómo convencerlos. No lo ha hecho el Espíritu Santo con usted ni conmigo, de poder tener una relación íntima y personal con nuestro Santísimo Padre. ¿Yo qué puedo hacer? Soy apenas un expositor de la palabra que quiere crecer juntamente con ustedes, Dice Efesios 3, versículo 14, ya casi terminamos. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No está doblando las rodillas frente al problema, porque está preso, porque no tiene comida, porque no tiene nada de eso. Dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ese es como el derecho para todos nosotros, buscarlo a Él. Porque a la verdad hay veces siento pena. Yo me acerco para pedir comidita, vestidito, un día chévere, pero conocerlo,
saber ante quién estoy doblando mis rodillas, lo sé con plenitud y que sé qué es lo que estoy haciendo. Quiero escuchar a Dios, quiero verlo, quiero saber cómo actuar en el día. Ese es otro tema. 15. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y estamos hablando de creyentes. De quien toma nombre. Antes ni siquiera nombre tiene esa familia. Versículo 16. Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Esas son las riquezas que estamos buscando nosotros. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estos son todas palabras mayores. 17. Para que habite Cristo, todo lo anterior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, porque sin eso no hay nada de lo anterior, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con toda la comunidad de Cristo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, no se puede ni siquiera describir, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Poca cosa lo que nos invita a hacer el Señor. La invitación no es cualquiera, mis hermanos, se los aseguro que no es cualquier invitación. Es un padre anhelante, deseoso, como el papá que estaba esperando a su hijo que se fue a dar una vuelta por el mundo y regresó con los brazos abiertos todo el tiempo, con un beso, con un vestido que lo iba a hacer, le iba a dar identidad, lo iba a identificar, con un alimento especial que no era ni la condenación ni la acusación. Pero venga, tú quieres, yo te voy a dar todo lo que necesites, todo, dice aquí, todas las riquezas de su gloria, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, ojo con eso, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es nuestra tarea saber quién es nuestro Padre, para que podamos expresar con entendimiento, Él me engendró, yo soy su hijo. No sé, le decía a mi esposa, yo no sé cómo transmitir un mensaje de estos. La verdad no lo sé. Yo necesito trabajar el mensaje día a día en mi vida, leer, estudiar, trabajarlo, porque en la vida diaria, en donde yo trabajo, con quienes trabajo, yo necesito, con la familia, con mis hijos, con mis hijas, poder entender a Dios por comunión con Él, de cuáles son las riquezas de su gloria que ya me dio, que me pertenecen y que necesito empezar a desarrollar como lo hizo el que dice, yo y el Padre uno somos. Predicar aquí la palabra bonito, todo el que predica muy lindo, pero necesitamos más que predicación. Necesitamos que esto se encarne en nosotros, sea parte absoluta de nosotros. El Señor Jesús estaba tan seguro de nosotros que dijo, pongo mi vida por las ovejas, pero estoy seguro que la voy a volver a tomar. Y Giovanni dijo, bueno, no se puso a pensar cómo era Giovanni, que era, mejor dicho, el menos de los menos, no. Él dijo, voy a tomar mi vida otra vez, y la tomó. Si eso no causa agradecimiento en mí, si eso no causa lo más grande que pueda causar en un ser humano, que no sé qué es eso, para acercarnos a Él y quererlo conocer y querer vivir como Él, entonces no sé dónde estamos nosotros, o no sé dónde estoy yo. Es nuestra tarea saber, entender y conocer quién es nuestro Padre. Hermanos amados, un abrazo muy fuerte y en verdad que esto sea algo extraordinario para la vida de nosotros.